Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Arturito con el curso de Economía y en esta ocasión te traigo el tema del presupuesto público. ¿Qué cosa es el presupuesto público, amigos y amigas? Es un documento donde el Estado va a prever, anticiparse me refiero, ingresos y gastos para el próximo año y el cual debe ser aprobado por ley. Ojo, cuando decimos presupuesto, nos estamos refiriendo a que todo presupuesto va a ser un año antes, su evaluación y su elaboración, ¿ok? Entonces, por eso dice prevé, ¿no? Ahora, este documento debe ser aprobado por ley y tiene una estructura similar al punto de vista contable, o sea, tiene una columna de ingresos y una columna de egresos o salida. Este tema que vamos a observar ahora se rige bajo la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley 28.411. O sea, todo lo que vamos a hablar aquí se encuentra en dicha ley, no te olvides. Principios presupuestarios. ¿A qué me refiero con los principios presupuestarios? A aquellos parámetros bajo los cuales se va a regir el presupuesto público. Y para que te acuerdes, hay una mnemotecnia, ¿no? C, Pu, E, D. De hecho que alguien me dirá, profesor, pero se puede, no se escribe con C, se escribe con S. Claro, tiene mucha razón. Sin embargo, por temas digamos, de la mnemotecnia, pues no se ha permitido escribir con una S, sino con C. ¿A qué se refiere la letra C? Claridad. Que todo presupuesto debe ser de fácil entendimiento. Sabemos que muchas personas no son entendidas pues en la materia, no conocen cómo se elabora el presupuesto público, entre otros. O, por ejemplo, cuál es la estructura del presupuesto público. Entonces, aquella persona que agarre el presupuesto público debe de leer y a simple vista debe comprender todo lo que quiere decir el presupuesto público. ¿Ok? Equilibrio quiere decir que los totales de los ingresos y el total de los egresos deben ser iguales. O sea, si digamos hemos previsto gastar, o mejor dicho, recibir 1.000 soles, ¿ya? 1.000 soles durante el año, entonces debemos de presumir que debemos gastar esos 1.000 soles en otras cosas. ¿Ves? Deben ser iguales. Ingresos y gastos iguales. ¿Ya? Publicidad. Todo presupuesto público debe ser publicado en el diario El Peruano, ¿sí? Es un diario oficial del Estado peruano donde se publican pues todas las normas legales. Universalidad. ¿Qué quiere decir? De que en el presupuesto público se debe de contar con todos los ingresos y egresos que se han contemplado, que se han considerado para el próximo año. No debe de faltar ningún ingreso, ningún egreso que sea considerado, pero que al final no está tomado en cuenta. Cuidado. Exactitud. ¿Qué quiere decir? De que en la etapa de la formulación que vamos a ver donde está la estructura del presupuesto público y cuando se elabora el anteproyecto, debe reflejar pues todas las necesidades del sector público. O sea, me refiero a que debe de cumplir con todos los objetivos que se han planteado las instituciones del Estado y que para ellos es una necesidad ejecutarlos, ¿no? Y todo debe ser correcto. Me refiero a que no deben ser falseadas las informaciones digamos, el objetivo de recibir un presupuesto, ¿no? O sea, yo digo, voy a comprar, no sé, carros para seguridad del municipio, pero al final ese dinero no se gasta, ¿no? No se destina para eso, entonces estoy falseando información. Eso está prohibido, ¿ya? Documentación, seguramente habrás escuchado la expresión papelito manda. ¿Qué quiere decir? De que todo trámite, en este caso de exigir un presupuesto al gobierno, debe estar pues acompañado de una amplia, correcta y oportuna documentación, ¿no? O sea, si la documentación también se presenta posteriormente a la elaboración del presupuesto público, ya no, pues, ¿no? Tiene que ser durante también o antes de que se empiece a formular y elaborar el anteproyecto del presupuesto público. ¿Ok? Exclusividad. Todo presupuesto o cualquier otra ley
es aprobada por el Congreso, ¿no? Es exclusiva del Congreso. Una de las atribuciones del Congreso es aprobar por ley el presupuesto público. Fases del proceso presupuestario. Estas dos fases son, por ejemplo, la programación, donde vemos pues de que todo presupuesto se inicia en mayo de cada año, el cual va a estar a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público, y esta institución depende pues del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Es una entidad que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, la cual se encarga específicamente de dirigir, ¿no?, la elaboración del presupuesto público, ¿sí? Aparte, en esta fase de la programación se fijan los objetivos para el sector público. ¿Qué es lo que quieren lograr las instituciones del Estado el próximo año? Entonces, en la programación se van a fijar dichos objetivos. Y en la formulación, en función a los objetivos, se va a elaborar el anteproyecto del presupuesto. No te olvides, en función a los objetivos. Asimismo, también la Dirección General del Presupuesto Público, para que ya elaboren el anteproyecto, lo que va a hacer es determinar la estructura del presupuesto público. ¿Qué quiere decir? Que a cada entidad se le va a dar la estructura de qué cosa deben considerar en los ingresos y qué cosa deben de considerar en los gastos del presupuesto público. Ese anteproyecto, joven señorita, una vez que ya está debatido, ya se ha corregido algunas falencias en esa primera etapa, debe ser sometido a una evaluación por el Consejo de Ministros. ¿Ok? A eso le vamos a llamar la aprobación del presupuesto público. ¿Ya? Entonces, esta es la tercera etapa. Y aquí, ojo, ojito, lo que está de color amarillo es lo que viene en los exámenes. Mira, aquí ya tenemos el anteproyecto que se han elaborado por las instituciones, se somete a evaluación por el Consejo de Ministros, se va a empezar a justificar por qué se está pidiendo estas partidas, ¿no? Y todo lo demás, ya. Y no te olvides que el Consejo de Ministros pertenece pues al Poder Ejecutivo. Entonces, ya viene la primera pregunta. ¿Quién elabora el presupuesto público? Pregunta, ¿quién elabora el presupuesto público? La respuesta es el Poder Ejecutivo. ¿Listo? ¿Quién elabora el presupuesto público? El Poder Ejecutivo. ¿Hasta qué fecha tiene como plazo máximo la elaboración del presupuesto público? Hasta el 30 de agosto. Quiere decir que aquí ya está, ya es el proyecto del presupuesto público que ya está listo para ser aprobado. No te olvides, ¿ah? Entonces, el 30 de agosto se está enviando al Congreso para que el Congreso, ¿qué haga? Lo apruebe. Entonces, la pregunta número 2. ¿Quién elabora el presupuesto público? Perdón, ¿quién aprueba el presupuesto público? El Poder Legislativo. ¿Hasta qué fecha tiene como plazo máximo? 30 de noviembre. ¿Ya? Hasta el 30 de noviembre. Entonces, vuelvo a hacer las preguntas. ¿Quién elabora el presupuesto público? El Poder Ejecutivo. ¿Hasta qué fecha tiene como plazo máximo? 30 de agosto. ¿Quién aprueba el presupuesto público? El Poder Legislativo. ¿Hasta qué fecha? 30 de noviembre. Y no te olvides, según el principio de exclusividad, debe ser aprobado como si fuese una ley, ¿no? Mediante una ley. Y una vez que ya sea aprobado, se debe pasar a la promulgación y luego la publicación del presupuesto público. ¿Y quién se debe de encargar de promulgar dicha ley del presupuesto público? El presidente de la República. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tiene el presidente para promulgar y publicar dicha norma? 15 días. ¿Ok? Esta pregunta de los 15 días principalmente viene en el curso de educación cívica. ¿Cuánto tiempo tiene el presidente para promulgar una ley? 15 días, ¿no? Bueno, en sí hay tres opciones. ¿Cuánto tiempo tiene? Claro, 15 días, pero puede ser que lo promulgue, que no lo promulgue o que lo observe. ¿Listo? Pero supongamos de que el 30 de noviembre
efectivamente el Congreso le ha remitido al presidente de la República para que lo promulgue. Entonces, si el presidente espera los 15 días para promulgarlo, entonces tendría que ser promulgado el 15 de diciembre, debería ser publicado el 16 y todos dirán, pues no, va a entrar en vigencia el 17 de diciembre, pero no, jóvenes señoritas. La ley del presupuesto público tiene un tratamiento especial como ley. No entra en vigencia al día siguiente de su publicación, sino inicia según lo que señale la norma. ¿Y qué señala la norma? Que cuando se debe de ejecutar la ley del presupuesto público es el 1 de enero y debe terminar el 31 de diciembre. Entonces, la vigencia del presupuesto público inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Podemos decir en otras palabras que la ley del presupuesto público, esta ley del presupuesto público es anual, solo dura un año. ¿Listo? Y por último pasamos a la evaluación y control. La evaluación y el control, como vemos aquí, se realiza durante y después de la ejecución del presupuesto público. Lo que aquí vamos a observar son tres situaciones. Primero, ¿quién mide el nivel de ejecución? O sea, cuando yo me refiero al nivel de ejecución, es el porcentaje, ¿no? Que va desde 0 hasta 100%, ¿sí? De ejecución. ¿Cuánto se ha gastado durante todo el año? O por ejemplo, si se le ha hecho un control en el mes de junio, ¿cuánto ha debido de gastar hasta ese momento? Todos presumimos un aproximadamente de entre 45 y 50%, ¿verdad? Entonces, ¿quién se encarga de observar eso? ¿No? O al final del año, ¿cuánto ha gastado efectivamente dicha institución o cada institución? ¿No? Puede ser la municipalidad, el gobierno regional, algún organismo del Estado. Entonces, ¿quién se va a encargar de medir ese porcentaje de ejecución? El Poder Ejecutivo, no te olvides. Ahora, la Contraloría General de la República lo que va a hacer mediante las oficinas de control de institución es verificar la legalidad de la ejecución del presupuesto público, o sea, que las compras hayan sido legales, ¿sí? Que no hayan sido, ¿ya? Vamos a poner aquí, que no hayan sido bajo la mesa, ¿no? De manera corrupta, ¿sí? Eso está prohibido, joven señorita, ¿ya? Entonces la Contraloría lo que va a hacer es verificar eso, ¿no? Que todo el gasto del presupuesto haya sido correctamente, de acuerdo a ley, como se dice. Y el Congreso, ¿de qué se va a encargar? De fiscalizar. ¿Qué significa fiscalizar? Verificar, ¿no? La ejecución presupuestaria, ¿no? En otras palabras, va a ver el producto. ¿En qué lo ha gastado? Vuelvo a recalcar. ¿Quién mide cuánto se ha gastado durante el año o después de que se ha gastado al próximo año? El Poder Ejecutivo. ¿Quién se encarga de ver de que el gasto haya sido legal, que se haya ejecutado legalmente el presupuesto público? La Contraloría General de la República. Ojo, esto viene principalmente de la Contraloría. ¿Y quién se encarga de verificar, fiscalizar la ejecución del presupuesto público? El Congreso, ¿no? Si digamos un municipio ha dicho, yo he construido una carretera más o menos por un aproximado de 10 kilómetros, entonces lo que debería hacer el Congreso es verificar, a ver, ¿dónde está la carretera, ¿no? ¿Ves? El producto. ¿Listo? La Contraloría, a ver, muéstrame los documentos legales, cómo has hecho el contrato de los productos, la empresa que ha construido la carretera, entonces todo eso, ¿ve? ¿Y cuánto se ha gastado de todo ese presupuesto? Todo, el 100%, el 90%, el 80%, el 70%, dependiendo. ¿Listo? Y alguien me dirá, profesor, ¿y qué sucede si no se llega a gastar el 100%? Bueno, se devuelve al Estado, se lo queda el gobierno. La estructura del presupuesto público ya lo hemos visto en la fase de la formulación, lo fija la Dirección General de Presupuesto Público. En un lado tiene ingresos y en el otro lado tiene los egresos. Veamos la parte de los ingresos, amigos, amigas. Ingresos.
¿A qué le llamamos ingresos corrientes? O sea, ingresos comunes, ¿ya? Los ingresos comunes, ¿no? Lo que permanentemente realiza, pues, el gobierno, ¿no? Por ejemplo, permanentemente, comúnmente, el gobierno recibe tributos. Ahí está el IGB principalmente, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta, entre otros, que ya vimos en el tema del sistema tributario. La venta de bienes y servicios, también permanentemente, más que todo el tema de los servicios, ¿no? Como son servicios de energía eléctrica y agua de las instituciones del Estado, estoy hablando, ¿ah? No de las empresas privadas. Y los ingresos no tributarios, que me refiero a las multas y otros que el gobierno recibe producto, digamos, de haberle multado, sancionado a un transportista, a una empresa que no ha pagado los tributos, ¿no? O que ha pagado moras por haberse demorado en pagar su multa o el tributo, ¿ves? Ahora, ¿a qué le llamamos ingresos de capital? O sea, esto principalmente habla del patrimonio del gobierno, ¿no? Patrimonio, ¿no? Las propiedades del gobierno. Entonces, ¿por qué tendría que recibir el gobierno ingresos de su patrimonio? Por ejemplo, si privatiza o concesiona. Tenemos el yacimiento de litio aquí en la Araqueri, en Puno, por ejemplo. Entonces, o Tía María, u otro yacimiento minero, entonces se ha concesionado y por concesionar el gobierno va a recibir un ingreso. O tal vez hay una institución, una empresa del gobierno que ahora lo va a administrar, lo va a utilizar pues una empresa privada, ¿no? Para obtener un beneficio lucrativo y por lo tanto la empresa privada lo que va a hacer es pagarle al Estado por dicha propiedad. Entonces a eso se llama las privatizaciones. Los reembolsos por préstamos concedidos, o sea, quiere decir de que el gobierno en algún momento ha prestado dinero y aquí están devolviéndole, le están pagando esos préstamos, ¿no? Y también los intereses que esté recibiendo. Intereses también por inversiones financieras, o sea, el gobierno también invierte en la bolsa de valores, ¿no? No solamente en el Perú, sino en otros países. Entonces, digamos que ha comprado bonos y por esos bonos está recibiendo intereses. La venta de acciones de empresas, igual, el gobierno peruano también invierte en comprar acciones de empresas privadas. Y si las vende, estaría recibiendo dinero, ¿ves? Entonces, todo esto forma parte del patrimonio del gobierno y está recibiendo, ¿no? Está recibiendo dinero producto de todo eso, ¿ya? Entonces, te pueden preguntar eso, ¿no? Las privatizaciones y concesiones que realiza el gobierno, o por las privatizaciones y concesiones que realiza el gobierno, recibe ¿qué cosa? Ingresos de capital, no te olvides. Todo lo que tenga que ver con su patrimonio, con sus propiedades del gobierno. Transferencias. Se refiere principalmente a aquel dinero que el gobierno va a recibir, ¿ya? O tal vez no en forma de dinero, sino tal vez en forma de especies, va a recibir y que no va a dar nada a cambio, no va a reembolsar nada, ¿sí? No va a reembolsar nada. Estamos hablando, en otras palabras, de las donaciones que recibe el gobierno. Entonces, todas aquellas donaciones se llaman transferencias. Sin contraprestación, también le podemos llamar acá, ¿no? Transferencias sin contraprestación. Listo. Y ahí está, ¿no? Justo puesto eso, ingresos sin contraprestación. Y el financiamiento es cuando el gobierno, al encontrarse en una situación de necesidad y no poderse prestar sin dar nada a cambio, entonces emite lo que se denominan los bonos soberanos. Por ejemplo, en esta situación de la cuarentena, ¿no? Producto de la pandemia del COVID-19 o de la COVID-19, el gobierno ha emitido bonos soberanos y ha endeudado, ¿no? A los peruanos por 100 años, ¿no? Estos bonos o este dinero que ha recibido producto de esta venta de los bonos
supuestamente, entre comillas, digo, era pues para reducir este impacto de esta situación, esta crisis sanitaria en el país, ¿no? Y para otorgarle, por ejemplo, bonos a la población, para reducir pues su gasto, ¿no? Para apoyarlos de alguna manera, pero haciendo una crítica, pues no se ha cumplido el objetivo, ¿no? ¿Qué más? Vayamos a ver los gastos. Los gastos también tienen esa estructura, ¿no? De gastos, ingresos corrientes, ingresos de capital, también hay gastos corrientes. ¿A qué le llamamos gastos corrientes? Ya te he dicho que es el término corriente se refiere a algo común, ¿no? Entonces son los gastos comunes, ¿no? Que realiza el gobierno. ¿Y en qué gasta comúnmente el gobierno? Las remuneraciones, o tú le puedes llamar pues los sueldos, ¿no? Los sueldos a los trabajadores de las entidades del sector público, ¿no? Del gobierno. Remuneraciones, aquellas personas que se han jubilado, las pensiones, por ejemplo, para la defensa, ahí está, ¿no? El mantenimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, educación, ¿no? Ahí está, compra de bienes y servicios, permanentemente el Estado pues compra también bienes y servicios, como por ejemplo en tema de servicios hablamos de energía eléctrica, cable, internet, telefonía, ¿no? Entre otros. Reserva de contingencias, que es el dinero que el Estado guarda por si acaso, ¿no? Para algún imprevisto, ¿ya? Y también algunas otras donaciones al sector público que el gobierno realiza. Los gastos de capital, vuelvo a recalcar, aquellos gastos que realiza el gobierno en su patrimonio, ¿no? Patrimonio. Por ejemplo, ¿cómo haría, o sea, gastaría, dice, en su patrimonio? ¿Cómo es eso? Para aumentar su patrimonio, que invierta en proyectos, en obras públicas. Donde no había aún antes una carretera, el gobierno ahora ha gastado para que exista una carretera. Y esa carretera ya tiene un valor, ¿ves? Es una inversión, ¿no? Es como que cuando tú construyes tu casa que era de un piso, ahora vale, es de 5 pisos, ya no vale lo mismo, ¿ves? Entonces, claro, has gastado, pero lo has gastado invirtiéndolo en tu casa. Es lo mismo, el gobierno hace lo mismo, ¿no? Está gastando en su patrimonio, pero ese gasto es una inversión, ¿no? En proyectos y obras públicas, en la adquisición de equipos, vehículos, máquinas, por ejemplo, los equipos de cómputo para las diversas instituciones del gobierno, vehículos, por ejemplo, para la policía, ¿no? Para el resguardo, vehículos como carros, polcar, como le llaman, las motos, ¿no? Entre otros. Las máquinas también, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID o de la COVID-19, vuelvo a recalcar, están pues las plantas de oxígeno, ¿no? ¿Ve? Las inversiones financieras, ¿no? Compran bonos y acciones. Claro, date cuenta que aquí el gobierno está gastando, gastando dinero comprando bonos y acciones. Pero estos bonos y acciones forman parte del patrimonio del gobierno, ¿no? Y date cuenta que aquí ha comprado y en los ingresos de capital los está vendiendo, ¿no? O está recibiendo, ahí está, intereses de los bonos, ¿no? De las inversiones financieras, ¿ves? Está, aquí ha comprado acciones y aquí está vendiendo dichas acciones, ¿ves? Y por último, la tercera partida es el servicio de la deuda, ¿ya? Que contiene dos subcuentas, ¿no? Los intereses y las amortizaciones. Profesor, ¿qué son intereses? Son el pago sobre lo que se ha prestado, ¿no? Si yo me he prestado 5.000, pero el banco no me va a cobrar 5.000, me va a cobrar, digamos, 6.000. Entonces, esos 1.000 de diferencia es el interés. La amortización más bien es el pago que se realiza para reducir la deuda. Los resultados de la ejecución presupuestaria pueden ser tres. Que, por ejemplo, al final del año, los ingresos fiscales sean mayores a los gastos fiscales, ¿no? Entonces, en este caso va a haber un superávit fiscal o presupuestal. Puede ser también que el ingreso sea igual al gasto, ¿no? Entonces, digamos, gané 1.000 y gasté 1.000. Entonces hay un equilibrio fiscal o presupuestal. Pero eso es muy raro, ¿no? Es muy raro que suceda un equilibrio. Siempre vamos a ganar o vamos a perder. Si los ingresos fiscales son menores a los gastos, entonces hay un déficit fiscal o presupuestal, vuelvo a recalcar. Podríamos decir ya
que el año 2020, ¿ya? 2020, el Perú tuvo este tipo de resultado, ¿no? Un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque los ingresos fueron pues inferiores a los gastos, ¿no? Yo creo que no solamente en Perú, sino en cualquier otro país. ¿Dónde se encuentran los resultados de la ejecución del presupuesto público? Se van a encontrar en la cuenta general de la República, ¿ya? ¿Y quién lo elabora, no? ¿Quién elabora la cuenta general de la República? La Dirección General de Contabilidad Pública es quien elabora la cuenta general de la República donde se encuentran los resultados después de un periodo, de un año, y también se encarga, ¿no? Del Sistema Nacional de Contabilidad. Y profundizando con unos datos, los resultados primarios son cuando no se consideran los ingresos fiscales ni por servicio de la deuda. O sea, ¿a qué se le llama resultado primario? Cuando el ingreso corriente más el ingreso de capital se resta el gasto corriente más el gasto de capital, las dos primeras cuentas, ¿sí? Ahora, ¿a qué le llamamos resultados económicos? Se le llama resultados económicos cuando no se consideran los montos relacionados a ingresos por financiamiento ni amortizaciones de la deuda. Me estoy refiriendo a que a este resultado primario le vamos a restar solamente los intereses de la deuda. En el Perú, la principal fuente de ingreso para el sector público, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que el Estado peruano recibe más? Te está diciendo, ¿no? Ingresos no tributarios, ya nos está dando una pista, ¿no? Transferencias, no. Contribuciones, no. Ingresos corrientes, endeudamiento. Los ingresos corrientes, ¿no? Esto es lo más específico. Dentro de los ingresos corrientes están los ingresos tributarios y no tributarios. Si es que se llegara a construir, ojo, construir un megaproyecto en la región Puno, el registro se haría en la cuenta del presupuesto público. Si vamos a construir, es que vamos a gastar en qué? En un proyecto, ¿no? Entonces, pero este proyecto va a beneficiar a alguna parte de la población. Se está construyendo algo, una propiedad. ¿Y te acuerdas que la propiedad se refiere al patrimonio? Entonces, los gastos en la propiedad, en el patrimonio del Estado, ¿cómo se llaman? Muy bien, gastos de capital, no te olvides. Operación efectuada por el Estado para cubrir los gastos operativos, como el combustible, patrulleros, remuneraciones, ahí está, de los policías, son presupuestados como. Yo te pregunto, solamente obviando, digamos, lo demás, cuando hablamos de las remuneraciones me estoy refiriendo a los sueldos. Los sueldos, ¿cada cuánto tiempo se hace? Permanentemente, ¿verdad? Todos los meses. Entonces, cuando hablamos de los permanentes, ¿cómo se llama? Los gastos corrientes, no te olvides. El presupuesto público es elaborado y aprobado respectivamente. ¿Te acuerdas? ¿Quién elaboraba el presupuesto público? Era el Poder Ejecutivo. ¿Y quién aprobaba el presupuesto? Era el Poder Legislativo. Ya está, entonces la respuesta es la C, ¿no? Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Cuando el resultado de la ejecución presupuestal indica que los ingresos, vamos a ponerle acá, ingresos fiscales, son mayores a los gastos fiscales, se habrá tenido, si el ingreso es mayor al gasto, ¿cómo se llamaba? Superávit, equilibrio o déficit. Mayor. Superávit, no te olvides. ¿Ya? Entonces la respuesta es superávit comercial. No, estamos hablando del presupuesto público. Entonces superávit presupuestal o fiscal, no te olvides. Entonces la respuesta es la de superávit presupuestal. La institución encargada de elaborar la cuenta general de la República, ¿no? Antes se llamaba pues la Contaduría Pública de la Nación. Ahora, ¿cómo se llama? La Dirección General de Contabilidad Pública. No corresponde a los principios presupuestarios. Acuérdate. C, P, E, D. Claridad, claro. Equidad,
Era claridad, equilibrio, ¿ya? Equilibrio, publicidad, universalidad, exactitud, documentación y exclusividad, ¿no? Exclusividad. Entonces, la respuesta es la B, ¿ya? Pues no te olvides de la mnemotecnia, ¿no? Los intereses que paga el Estado, estamos hablando de los intereses que paga el Estado por los préstamos recibidos con anterioridad. Se registran en ¿dónde? ¿Dónde se pagan los intereses y también las amortizaciones? ¿Ah? Se pagan pues en el servicio de la deuda, ¿no? Son los recursos financieros no reembolsables, o sea, son el dinero que el Estado recibe, pero que no devuelve, ¿ya? Proveniente de otros gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como personas jurídicas domiciliarias o no en el país. Me estoy refiriendo a las donaciones. ¿Cómo se llaman a eso? Se llaman transferencias, no te olvides, ¿ya? Las transferencias son las donaciones, principalmente, te decía. Para efectos de un posible desastre natural, o cualquier eventualidad, se destina el dinero en el presupuesto público denominado. Cuando hay imprevistos, se guarda un dinerito por si acaso. ¿Cómo se llamaba? Reserva de contingencia. Muy bien, hemos llegado al final del tema. No te olvides, no importa con cuánta lentitud avanzas, lo importante es que no te detengas. Sigue adelante. Un saludo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por participar, por formar parte de este canal. Voy a seguir subiendo videos y no se olviden suscribirse, compartir el video, darle like, activar la campanita de notificación y dejar sus comentarios principalmente. ¿Ok? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Conmigo hasta un próximo video. Chau, chau.